Mi hermana mayor prodigio murió para salvarme. Desde aquel día, todos me odiaron hasta lo más profundo. Mi hermano exigió que pagara con mi vida, y mi amor de la infancia rompió nuestro compromiso. Hasta mi asistente solo me trataba como el sustituto de mi hermana. Pero ellos no sabían que mi hermana era una chica de misión que ya había completado su tarea y había regresado a casa. La única que iba a morir era yo. Antes de morir, el sistema me concedió un deseo. Apuesto a que quieres que tu hermana vuelva, y luego esperar a que esos hombres se den cuenta de lo buena que eras y se arrepientan ante tu tumba. ¿Verdad? Negué con la cabeza. Ya que voy a morir, ellos tampoco deberían pensar en seguir vivos. Que bajen todos y sean enterrados conmigo. Capítulo 01. El día que recibí el diagnóstico terminal, mi mente se quedó completamente en blanco. Por instinto, me puse en contacto con mi familia. Papá rechazó mi llamada y mamá me bloqueó. Mi hermano solo respondió con una frase helada. ¿Enfermedad terminal? Olivia, ¿estás armando esta escena a propósito justo en el aniversario de la muerte de Nicole? ¿No te da vergüenza? Ah, claro. Hoy era el aniversario de la muerte de mi hermana. Éramos hermanas gemelas. Mi hermana era una genio absoluta, mientras que yo era una tonta que no sabía hacer nada bien. Hace 3 años, murió para salvarme. Yo también había sufrido heridas graves, pero cuando desperté en la cama del hospital, mamá me miró fijamente con los ojos enrojecidos de tanto llorar y dijo: ¿por qué fue Nicole la que murió y no tú? Sobreviví, ¿así que ese era mi pecado? Desde aquel día, mi familia, que nunca me había querido de verdad, pasó a odiarme por completo. Cada año, en el aniversario de la muerte de mi hermana, mis padres recitaban sutras y rezaban por ella toda la noche, sin permitir jamás que nadie los molestara. Pensándolo bien, quizá no les importaba en absoluto si yo vivía o moría. Capítulo 02. Aunque ya me habían diagnosticado, el médico aún así me pidió que fuera de inmediato. Salí de la oficina temblando, y las lágrimas ya habían empezado a brotar sin que pudiera contenerlas. El asistente que esperaba fuera de la puerta se quedó paralizado un instante. Luego sacó unos pañuelos y me los tendió. La luz del sol caía sobre las cejas y los ojos limpios del joven, y su voz era baja y suave. Sécate, no llores. Gabriel, antes había sido el asistente principal de mi hermana. En aquel entonces, con un futuro prometedor por delante, renunció a un salario anual de 1.000.000 de yuanes y se quedó voluntariamente al lado de mi hermana para emprender con ella. Todos sentían curiosidad por saber por qué. Él solo sonreía y decía: en la vida es difícil encontrar un verdadero espíritu afín. Más tarde, cuando mi hermana murió, me dejó la empresa en su testamento. Todos pensaron que Gabriel se iría, pero, para sorpresa de todos, me eligió a mí sin vacilar. Aunque yo no entendía nada de la empresa, él seguía ayudándome con paciencia a gestionar todo y me decía que no tuviera miedo. Cuando toda mi familia me culpaba, él fue el único que me animó a seguir adelante y me acompañó durante aquellos años insoportables. Era el amigo en quien más confiaba. Pensando en eso, dije con voz ronca: tengo que ir al hospital. Ven conmigo. Gabriel me lo recordó: esta tarde hay una reunión importante. Usted debe asistir. Sumida en mis pensamientos, no detuve mis pasos. Entonces Gabriel me siguió hasta el ascensor, y de repente empezó a hablar más rápido. Regrese. Este cliente fue uno que Nicole consiguió cuando estaba viva después de dedicarle muchísimo esfuerzo. Es muy importante. Al oír el nombre de Nicole, sentí una punzada de dolor en el pecho. Levanté la vista y miré a Gabriel. ¿Y qué? Creo que ahora mismo debería ir al hospital. Esta vez, Gabriel extendió la mano y presionó con fuerza la puerta de mi coche, advirtiéndome con un tono que no admitía réplica: ¿qué tan importante puede ser lo tuyo? ¿Más importante que el esfuerzo de toda la vida de Nicole? Ella ya murió por tu culpa. Tienes que proteger lo que te dejó. ¿Por qué insistes en ser caprichosa justo en el aniversario de su muerte? Si haces esto, le estás fallando. En un instante, fue como si me hubieran echado un cubo de agua helada de la cabeza a los pies, y mi corazón también se enfrió por completo. ¿Así que la razón por la que me había ayudado y acompañado seguía siendo Nicole? Respiré hondo y le pregunté con voz ronca: en aquel entonces, ¿por qué elegiste quedarte para ayudarme? Gabriel vaciló un momento y luego dijo con calma: lo siento, eres la persona de este mundo que más se parece a ella. Vuelve y ve al cliente. Si Nicole siguiera aquí, nunca sería tan floja como tú. Ella era más hermosa cuando luchaba por su carrera. Capítulo 03. Una amargura y una furia sin precedentes se enredaron en mi corazón, y la humedad fue empañando poco a poco mis ojos. Usé todas mis fuerzas para tirar de la puerta del coche, pero el brazo firme de Gabriel la mantenía presionada, sin moverse ni un milímetro. Entonces, le di una bofetada con todas mis fuerzas.
Ahora soy yo quien te paga el sueldo. Si no estás dispuesto a escucharme, entonces estás despedido. Gabriel se quedó atónito. Nunca me había visto estallar así, de una forma tan descontrolada. Estaba a punto de hablar cuando de repente vio que me caían gotas de sangre de la nariz, una tras otra, como si no fueran a detenerse, y se le cambió el rostro. ¿Por qué te está sangrando la nariz de repente? ¿Tiene algo que ver con que querías ir al hospital? Aproveché la oportunidad para apartarlo de una patada. Subí al coche. Pisé el acelerador a fondo y me fui a toda velocidad. Recoge tus cosas y lárgate cuanto antes. Si mi vida ya había entrado en cuenta regresiva, entonces no quería seguir reprimiéndome más. Quería volverme completamente loca. Después de que el coche se lanzara a toda velocidad dentro del túnel, todo lo que veía empezó a volverse borroso, hasta que al final todo quedó completamente a oscuras. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando una voz mecánica y fría sonó junto a mi oído. Olivia. Nicole recibió un regalo adicional después de completar su misión, y te lo transfirió a ti. ¿Cuál es tu deseo? Solo después de hablar un rato entendí que Nicole había sido una chica de misión desde antes de nacer. Por eso, desde pequeña, siempre había sido brillante, hábil en todo tipo de situaciones, e incluso capaz de prever el futuro. Cuando murió para salvarme, en realidad había regresado a casa tras completar su misión, haciendo una última buena acción antes de irse, pero aunque pudiera salvarme por un tiempo, no podía cambiar mi destino. Yo seguiría muriendo por mi enfermedad terminal. Apuesto a que tu deseo es que tu hermana regrese y así complacer a todos. Luego, cuando todos se den cuenta poco a poco de lo buena que eras y se arrepientan ante tu tumba, te sentirás satisfecha, ¿verdad? El 99% de las esposas cegadas por el amor piden ese deseo. Guardé silencio unos segundos y rechacé esa propuesta. ¿Por qué tengo que ser yo la única que sufra? Si el mundo entero solo va a empezar a amarme después de que muera, no lo quiero, ya que voy a morir. Ellos tampoco piensen seguir vivos. Que bajen todos y me acompañen a la tumba. Capítulo 04. Cuando recuperé la conciencia, ya estaba en urgencias del hospital. Agarré la manga del médico y le pregunté cómo había llegado allí. ¿No lo recuerda? Su prometido Jonathan tuvo un accidente de coche en el túnel, y usted entró corriendo para salvarlo sin importarle su propia vida. La ambulancia los trajo a los dos juntos. ¿Un accidente? ¿El túnel? En el momento en que apareció Jonathan, ya había previsto que no me pondría buena cara. El hombre me miró desde arriba. Su cabello negro y desordenado le cubría unos ojos sombríos, y su rostro apuesto y frío estaba lleno de desprecio. Tal como querías. Todos los periodistas te fotografiaron entrando en el túnel para salvarme. Afuera todos están diciendo lo enamorados que estamos. Olivia, usar este tipo de trucos para aferrarte a mí da realmente asco. Bajé la cabeza con expresión entumecida. Jonathan y yo habíamos crecido juntos. Yo lo había amado durante 10 años. Nunca me mostró un amor apasionado, pero tampoco rechazó nunca mis avances. Y cuando le propuse comprometernos, también aceptó. Pero después de la muerte de Nicole, de repente se volvió otra persona y empezó a distanciarse de mí. El compromiso que habíamos acordado antes también dejó de contar. Apenas el día anterior todavía estábamos tomados de la mano. No entendía que había hecho mal, así que hice todo lo posible por complacerlo y retenerlo, como si hubiera depositado toda mi falta de resignación en esa relación, negándome tontamente a soltarla. Pero ahora, estaba cansada. Solo pasé por allí por casualidad. No te creas tan importante, y tampoco te amé tanto. Capítulo 05. Jonathan frunció el ceño por instinto, pero muy pronto decidió que yo solo estaba haciéndomela difícil, mientras se burlaba cruelmente de mí. La tarjeta del ramo de margaritas que llevaba en brazos salió volando y fue a caer justo sobre mis piernas. Los dos nos quedamos helados. No era una tarjeta, sino la mitad de una fotografía. Jonathan siempre había sido frío por naturaleza. Nunca nos habíamos tomado ni una sola foto juntos. Del mismo modo, él tampoco tenía ninguna con Nicole. Esa foto había sido originalmente de los tres. Jonathan me había arrancado de ella, convirtiéndola en la única foto que tenía con Nicole. En el reverso estaba escrito: como no puedo tenerte, solo puedo protegerte para siempre. Con razón, el accidente había sido tan grave, y aún así ese ramo seguía intacto. Hoy era el aniversario de la muerte de Nicole. Jonathan iba a visitar a la mujer que amaba. Nunca me había amado de verdad, ¿verdad? Solo me había usado como excusa para acercarse a Nicole. Como Nicole había muerto, naturalmente me apartó de una patada. No toques mis cosas. Jonathan se lanzó como un loco para recuperar la foto, pero fue un paso demasiado tarde. Sosteniendo la foto, lo atraje para que se acercara y, tirando de mis labios resecos y agrietados, murmuré con burla: cuando Nicole estaba viva,
Ni siquiera te miraba. Ahora que está muerta, tampoco te hará caso. Eres un simp aún más patético que yo. Los ojos de Jonathan se enrojecieron de golpe. Levantó la mano y me dio una bofetada brutal. Hasta él mismo se quedó atónito por el sonido seco y claro. Pequeñas gotas de sangre empezaron a brotar lentamente de la comisura de mi boca, y eso le hirió la vista al hombre, pero no tenía intención de disculparse. Con tono altivo, me ordenó: Olivia, yo nunca dije que me gustaras. Eras tú la que se hacía ilusiones sola. Haz desaparecer el tema de tendencia que provocaste y cancela el compromiso cuanto antes. Claro que sí. Aparté la mochila, dejando al descubierto el teléfono que seguía transmitiendo en directo, con la mirada helada. Cuando este video se publique, nadie en internet volverá a mencionar nuestro compromiso. Te concederé lo que quieres. Capítulo 06. Esa transmisión en directo provocó un gran revuelo. Todos los internautas que seguían la relación entendieron enseguida lo que había pasado. Se pusieron a insultar a Jonathan por usar una segunda opción y jugar con los sentimientos de una chica, obligándolo a huir en un estado lamentable. Lo que vino después fue una caída abrupta en las acciones de ambas compañías, hasta el punto de alarmar al Consejo de Administración durante la noche. Nuestro compromiso realmente había llegado a su fin. Debido a mi enfermedad terminal, mi capacidad de coagulación era muy mala, y el médico originalmente quería dejarme hospitalizada para tratarme, pero yo escapé a casa a escondidas. Según el guión de mi destino, tarde o temprano iba a morir de todos modos. Tratarme no serviría de nada. Aquella noche, un par de manos grandes me apretaron el cuello con fuerza, y la sensación asfixiante de una muerte inminente me arrancó del sueño. Cuando abrí los ojos, me encontré con el rostro de Víctor, consumido por la furia. De verdad te había subestimado. ¿Qué corazón tan venenoso tienes? Me aferré al brazo de Víctor y forcejeé con todas mis fuerzas, pero él me lanzó al suelo con una violencia brutal. Fui a estrellarme con fuerza contra la puerta del armario. La sangre empezó a caer gota a gota desde mi frente, pero eso no hizo que la furia de Víctor se calmara. Yo pensaba que estaba furioso por la transmisión en directo. No esperaba que fuera por negocios. Este año se habían puesto en marcha una serie de proyectos que Nicole había organizado antes de morir, y qué casualidad, esos proyectos le arrebataron a Víctor todos los recursos que tenía en sus manos, haciéndole perder a su empresa varios cientos de millones. Pero la empresa de Nicole ahora la había heredado yo. Yo ya no entendía nada de gestión empresarial, y en ese momento todavía menos podía defenderme. La herida me enviaba un dolor sordo y pesado, así que simplemente me quedé tirada en el suelo, rendida, dejando que Víctor se descontrolara a su antojo. El hombre se fue acercando paso a paso, con una ferocidad aterradora extendiéndose por todo su cuerpo. Ya que no quieres comportarte, haré que te comportes. Víctor me agarró del cuello de la ropa, me arrastró a medias y me arrojó al coche, conduciendo en dirección a las afueras. Allí estaba el cementerio de Nicole. Capítulo 07. Desde pequeña, nunca fui querida por mi familia, y Víctor en especial despreciaba a esta tonta que era yo. Él era el hijo mayor adoptado por mis padres, con unos antecedentes impecables. Después de dar a luz a nosotras, la salud de mi madre quedó arruinada. Aunque pertenecía a una familia rica, en el fondo seguía aferrada a esa mentalidad de preferir hijos varones, así que valoraba muchísimo a Víctor y lo educó como heredero. Nicole podía acompañarlo a cerrar contratos de cientos de millones y ayudarlo a afianzar su posición como heredero, mientras que yo solo sabía prepararle una olla de sopa para la resaca después de sus cenas de negocios y complacerlo tontamente. Cuando Nicole murió, él se encerró en su habitación y se derrumbó durante varios días. Cuando recuperó la compostura, incluso quiso obligarme a morir para pagar con mi vida por Nicole. Yo debería haberle tenido miedo, pero ya no me importaba nada. Víctor me arrastró hasta la lápida de Nicole. Me presionó la cabeza contra el suelo, obligándome a arrodillarme, con las venas del brazo hinchadas por la fuerza. Has perturbado la paz de Nicole. Arrodíllate y prostérnate ante ella para admitir tu culpa. Ya no tenía fuerzas para resistirme. Con la frente apoyada en la lápida, jadeaba con dificultad, mientras un zumbido ensordecedor me llenaba los oídos. En ese momento, en cambio, mi mente estaba extrañamente lúcida, y abrazando la lápida me burlé de Víctor. Tú no me odias a mí, odias que Nicole esté muerta, porque ahora todos van a darse cuenta de lo inútil que eres, de que no has logrado nada. Víctor, sin expresión alguna, aplastó la punta encendida de su cigarrillo sobre mi mano, quemándome la piel hasta abrirla, y luego me apartó de una patada. Innumerables lápidas desconocidas me observaban en la noche oscura. Él se fue alejando poco a poco en medio del viento helado, dejando tras de sí una frase escalofriante. Olivia, si esta noche murieras aquí por accidente, ¿mi Nicole podría volver a la vida? Capítulo 08. Yo ya había perdido el conocimiento.
pero luego caí en un abrazo cálido y desperté dentro de un Maybach que me resultaba familiar. Unas manos pálidas me tendieron un termo, y una voz ronca hasta dar miedo dijo, ¿tú estás bien? Era Gabriel. Cuando me pregunté por qué estaba allí, Gabriel me dijo temblando, después de que te fuiste, el profesor del hospital se puso en contacto conmigo. Él dijo que había un problema con tu informe médico. Al llegar a ese punto, Gabriel ya no pudo contener un sollozo ahogado. Fingiendo tranquilidad, me miró y dijo, olvídate de esos clientes. Mañana iré contigo para que te revisen otra vez. Seguro que hay algún error. Tiene que haber un error. El timbre urgente del teléfono interrumpió de golpe la atmósfera de tristeza. Gabriel, temblando, pulsó para contestar, y por accidente activó el altavoz. La voz del asistente de Víctor estalló de repente. Gabriel, ¿puede ponerse en contacto con la señorita Olivia? Gabriel sufrió un paro cardíaco y lo están reanimando en la UCI. No logramos contactar con los demás familiares. ¿La señorita Olivia podría venir a firmar? Al mismo tiempo, la noticia de que Jonathan había sido diagnosticado con una enfermedad terminal también explotó en las tendencias. El sistema me habló en la cabeza. Como pediste, Víctor ahora comparte tu misma vida. Todo el sufrimiento que padezcas se transferirá a él. Jonathan ha copiado por completo tu enfermedad terminal. Si tú mueres, él también tendrá que morir. En cuanto a este último, Gabriel, ¿qué piensas hacer? Levanté la vista hacia Gabriel. Él estaba deslizando ansiosamente la pantalla de su teléfono, como si estuviera trabajando, pero en sus gafas de cristales limpios se reflejaba lo que había en la pantalla. Era una foto de él besando a escondidas a Nicole. Deslizaba una y otra vez la pantalla, pero en realidad lo que hacía era acariciar una y otra vez a la mujer que amaba. Tenía miedo de que, si yo moría, ya no quedara en el mundo nadie que se pareciera más a Nicole. Capítulo 09. Cuando estaban reanimando a Víctor, mis padres llegaron, sin decir nada. Mi madre me dio una bofetada y me gritó que todo aquello había empezado por mi culpa. Si yo no hubiera armado problemas, Víctor no habría venido en plena noche a castigarme, ni se habría agotado hasta sufrir un paro cardíaco. Ya mataste a Nicole. Si te atreves a matar también a mi hijo, lucharé contigo hasta el final. Mi padre no dijo una sola palabra y detuvo a mi madre. A simple vista parecía que me estaba protegiendo, pero en realidad era un hombre encumbrado que nunca dejaba ver la ira ni la alegría en su rostro. Unas horas después, la criada me encerró en el estudio y me dejó allí sola para que reflexionara sobre mis errores. Cuando era pequeña también era así. Si cualquiera de la familia decía que yo me había equivocado, o incluso si la criada decía que me había comido una caja de helado de más, mi padre me encerraba en el estudio para que reflexionara. A veces era toda una noche, a veces, todas las vacaciones de verano. Esta vez, mi padre parecía especialmente furioso. Me encerró en el estudio durante 2 días y 2 noches sin darme ni una sola comida, decidido a hacer que aprendiera la lección. Al tercer día, mi padre me preguntó desde su posición de superioridad si sabía que me había equivocado. No pasa nada por ser tonta, pero si encima tienes el corazón podrido. Mi padre no había terminado de hablar cuando de repente me acerqué a él y vomité. Cuando terminé de vomitar, me limpié la boca con su corbata. Su mirada cambió al instante. ¿Ya terminaste? Tus palabras me dan asco. Esa conversación terminó mal. Desde entonces, añadieron 2 cerraduras más a la puerta del estudio. Cada día me arrojaban por la ventana un cuenco de gachas blancas. No me dejarían morir, pero tampoco querían que viviera cómodamente. No lloré ni armé escándalo. Igual que cuando era niña, me acurruqué junto a la ventana, esperando ver salir y ponerse el sol. Solo que, al 4.º día de mi encierro, Víctor, que seguía inconsciente, volvió a entrar en la UCI para ser reanimado. Todo lo que hicieron para torturarme se convertiría en retribución sobre su querido hijo. Capítulo 10. Al anochecer del 4.º día, ya no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama, y mi mente tampoco estaba muy clara. Entre el sueño y la vigilia, de repente un montón de personas irrumpieron en el estudio. Me sacaron de allí y me obligaron a arrodillarme afuera de la UCI. El taoísta que había traído mi madre apuntó con una espada de madera de duraznero al centro de mi frente y recitó conjuros, como si estuviera realizando algún tipo de ritual. Después de un buen rato, dijo que yo había nacido con mala suerte y que traería la muerte a mis familiares y amigos, que el estado crítico de Víctor era porque yo lo había perjudicado, y que la forma de romperlo era hacer que Víctor bebiera cada día un cuenco de mi sangre para reprimir la mala fortuna que llevaba encima. En cuanto Víctor salió de la UCI, mi madre lo hizo de inmediato. Pero, en lugar de mejorar, sus indicadores empeoraron todavía más, al 2.º día, y luego al 3.º. Por más medicamentos que le administraban al inconsciente Víctor, no mostraba ninguna mejoría. Incluso sus mejillas se hundieron, revelando las señales de alguien al borde de la muerte. Al 4.º día,
Los médicos irrumpieron en la habitación para reanimar su corazón, que se había detenido de nuevo. Después de incontables descargas eléctricas, el hombre por fin abrió lentamente los ojos y, con dificultad, estiró los dedos para tirar de la manga de mi madre. Poco después, el médico me trajo 2 grandes frascos de solución nutritiva y comenzó a cuidarme con sumo esmero. El sistema se disculpó conmigo. Lo siento, anfitriona. Cuando Víctor estuvo al borde de la muerte 2 veces, escuchó parte de la trama. Ahora ya conoce el secreto de que su vida está ligada a la tuya. Apenas el sistema terminó de hablar, mi madre se arrodilló de repente junto a mi cama y me acarició la frente con suavidad. Olivia, ¿ya despertaste? ¿Te sientes un poco mejor? Tu hermano ya se ha salvado y te echa mucho de menos. Vamos a visitarlo. Sí. Capítulo 11. Mi madre me llevó en silla de ruedas a la habitación de Víctor. La solución nutritiva había surtido efecto en mi cuerpo, así que el estado de Víctor también había mejorado mucho. Él hizo que todos salieran y se quedó sentado en silencio en la cama del hospital, mirándome fijamente. Hermanita. Era la primera vez que Víctor me llamaba así con tanta ternura. Esta grave enfermedad me ha hecho entender muchas cosas. ¿Qué tenía que ver contigo la muerte de Nicole? Puede que no seas inteligente ni sobresaliente, pero sigues siendo parte de esta familia. Eres mi hermana menor. Víctor me pidió que me acercara un poco más, y su gran mano me acarició suavemente la coronilla. Creo que soñé que te acosaban, que te encerraban, que estabas sola y sufrías. La verdad es que, cuando éramos pequeños, tu hermano te quería más que a nadie. La sopa para la resaca que preparabas estaba muy rica. Lo siento, tu hermano ha llegado demasiado tarde, con demasiados años de retraso. De ahora en adelante, deja que tu hermano te proteja. Sí. Ese era el cariño familiar que yo había anhelado más que cualquier otra cosa. Desde el primer día en que Víctor llegó a esta familia, imaginé que podría ser como los hermanos mayores de los demás, apareciendo cuando más lo necesitara y convirtiéndose en mi guardián. Al pensar en eso, solté una risa baja. Víctor también sonrió conmigo, pero al segundo siguiente, levanté la mano y le arranqué la vía y el tubo de oxígeno, y la sangre salió disparada de inmediato. Capítulo 12. Olivia, estás intentando matar a tu hermano. Mi madre, que había estado espiando desde fuera, gritó mientras entraba corriendo y me empujaba con fuerza. Choqué contra el carro médico y me golpeé con fuerza la cabeza contra el armario, pero no me dolió en absoluto. En cambio, Víctor recibió la herida por mí y se desmayó de inmediato, mientras todas las máquinas comenzaban a sonar. Ni siquiera tuvo tiempo de detener a mi madre. ¿No decía que quería protegerme? ¿Acaso esto no cuenta como otra clase de protección? Los médicos y las enfermeras tenían que salvarlo, así que nos echaron a todos de la habitación. Mi madre, todavía furiosa, quiso volver a darme 2 bofetadas, pero esta vez una gran mano la detuvo y la apartó de un empujón. Basta ya. Olivia también es una persona de carne y hueso. ¿Por qué siempre tienen que golpearla o insultarla? Levanté la vista y miré. Era Gabriel. Después de que Víctor despertó y retiró a los guardaespaldas, por fin tuvo la oportunidad de entrar al hospital para buscarme. Con los ojos enrojecidos, el hombre sujetó mi silla de ruedas. Tras vacilar unos segundos, por fin habló con dificultad. Todos ustedes no dejan de decir que Olivia debe pagar con su vida por Nicole, que ella ha traído la muerte a todos. ¿Pero acaso no han pensado que la que realmente está a punto de morir es ella? Le queda muy poco tiempo. Capítulo 13. Mamá soltó enseguida una risa fría y se burló con un tono cargado de sarcasmo. Olivia ni loca querría morirse. Cuando aún estaba en mi vientre, ya se empeñaba en robarle a Nicole sus nutrientes. Aunque la encerraran, tampoco se moriría de hambre. ¿Qué clase de embrujo te ha echado para que la sigas con tanta devoción? Hay cosas que llevo mucho tiempo queriendo decir. Tú eras el confidente de mayor confianza de nuestra Nicole, y ahora que estás con Olivia, sigues protegiéndola a cada paso. ¿Eso no cuenta como traición? Gabriel había estado a punto de estamparle el informe médico en la cara. Después de oír aquella frase, ya no se atrevió, y tenía sentido. ¿Cómo iba a protegerme de verdad? A veces sentía que este mundo era una enorme farsa improvisada. Todos los NPC tenían un solo pensamiento: torturarme. Da igual, si yo moría, ellos tampoco vivirían. Gabriel se quedó allí mucho tiempo tratando de calmarse antes de empujar lentamente mi silla de ruedas hacia abajo. Me dijo que no tuviera miedo, que ya había contactado a un profesor para que me tratara. Esto es una enfermedad terminal, no tiene cura. Lo sé. Gabriel me cargó en brazos hasta el coche y se agachó para atarme los cordones de los zapatos. Por eso te apunté a un programa experimental. Hay un instituto de investigación en el extranjero que se especializa en tratar este tipo de enfermedad. En vez de esperar la muerte poco a poco, ¿por qué no probar? Pensé un momento y le dije,
He oído que esos medicamentos experimentales contienen una gran cantidad de hormonas. Poco a poco se me caerá el pelo. Engordaré. Me volveré fea y cada vez me pareceré menos a Nicole. La mano de Gabriel se quedó suspendida en el aire mientras me abrochaba el cinturón. Después de un buen rato, forzó una sonrisa para consolarme. No pasa nada. Te verás bien de cualquier manera. Al día siguiente, recibí una llamada de disculpa de Gabriel. Lo siento, Olivia. El plazo de inscripción ya terminó. No puedes participar en el proyecto de investigación. De verdad lo siento, pero no tengas miedo. Pase lo que pase, me quedaré contigo. Esa mentira absurda me hizo echarme a reír a carcajadas, y hasta el sistema se rió conmigo. Este hombre es de lo más interesante. ¿Es que no sabe que tendrá que pagar el precio? Tú ibas a hacer que él, antes de que el sistema pudiera terminar. Jonathan me llamó de repente y me dijo que tenía muchas ganas de verme. Capítulo 14. Jonathan era el hijo menor de una familia poderosa y tenía cierta fama en la industria del entretenimiento. La noticia de su enfermedad terminal había causado un gran revuelo, y en internet todos lo insultaban diciendo que, por fin, el canalla había recibido su castigo, hasta obligarlo a publicar un comunicado anunciando su retirada del mundo del espectáculo. Su familia había gastado una fortuna intentando tratarlo, pero nada había funcionado. Igual que yo, solo podía esperar lentamente la muerte. Cuando llegué, Jonathan estaba bebiendo té en un restaurante al aire libre, y fuera del local había un césped muy hermoso. La luz del sol caía sobre el rostro incomparablemente hermoso del hombre, y cada uno de sus movimientos tenía la elegancia de un príncipe salido de un cómic. Él me había llamado allí, pero no decía para qué. Solo me pidió que me sentara a tomar té. El viento arrastraba vilanos de sauce entre la hierba. Mientras los miraba, de repente dijo con la voz entrecortada: estos días he pensado en muchas cosas. En ti y también en la hermana Nicole. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? En ese momento, la hermana Nicole estaba sentada en el césped haciendo un boceto. Yo corrí a molestarla, y ella me apartó de una bofetada. Durante muchísimo tiempo, parece que solo recordaba a Nicole. Recordaba lo maravillosa que era, lo noble que era, lo intocable que resultaba. No fue hasta después del diagnóstico que recordé que tú también estabas allí aquel día. Aquel día, tú me ayudaste a levantarme desde atrás. Me pusiste una curita y me preguntaste si me dolía. Fruncí el ceño mirando a Jonathan, y justo entonces él también giró la cabeza para mirarme. En sus ojos, llenos de destellos como si estuvieran cubiertos de estrellas, había algo de tristeza y desconcierto. Yo estaba a punto de hablar cuando volvió a decir: a veces tampoco entiendo mi propio corazón. No tengo claro a quién quiero de verdad. Olivia, ¿podrías besarme una vez más, como el día del compromiso, para que pueda entender con claridad mi propio corazón? Me levanté lentamente y caminé hacia Jonathan, levantándole la barbilla con un dedo. Capítulo 15. Entonces le di 2 bofetadas, una a cada lado de la cara. Ni tú mismo entiendes tu propio corazón, ¿y vienes a preguntármelo a mí? Por favor, aclárate de una vez. Ahora mismo somos completos desconocidos sin ninguna relación entre nosotros. ¿Por qué tendría que besarte? ¿Quién te crees que eres? Vaya cara dura. Yo no había venido a ver a Jonathan porque se me hubiera ablandado el corazón. Vine porque quería verlo desesperado y arrepentido que estaba después de que le diagnosticaran una enfermedad terminal. Qué lástima. Aunque este hombre se muriera, no sería injusto. Jonathan se quedó atónito durante mucho rato y luego esbozó una sonrisa amarga. Tienes razón. De principio a fin, la persona que me gustó fue Nicole. ¿Cómo iba a vacilar? Por mucho que te parezcas a ella, al final no eres ella. Quiero ir abajo a verla limpio y sin mancha alguna. Entonces date prisa y muérete. Cada segundo que pasas hablándome te está contaminando. Si te ensucias, Nicole ya no te va a querer. Después de decir eso, saqué un documento para que Jonathan lo firmara. Cuando nos comprometimos, ambas familias aportaron una dote y un precio nupcial. Mis padres dieron muy poco como dote, y al final Nicole sintió lástima por mí y añadió mucho dinero. Ahora el problema estaba justamente en esa parte del dinero. Jonathan no quería devolverla. Después de leer el documento, Jonathan apretó el bolígrafo por instinto. Olivia, ¿ya lo has pensado bien? Sí, firmo. Eso significa que ya no quedará ninguna posibilidad entre nosotros. Fue como si acabara de oír el chiste más grande del mundo. Justo cuando iba a hablar, de pronto sentí un escozor en la nariz y la sangre caliente empezó a brotar. Olivia, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás sangrando tanto? ¿No habías estado siempre muy sana? No podía hablar. Gota a gota, la sangre de mi nariz se acumulaba sobre la mesa, como un grifo que gotea y ya no puede cerrarse. Quise sacar el teléfono para pedir ayuda, pero la pantalla estaba tan resbaladiza que no podía manejarla en absoluto,
y el camarero no se veía por ninguna parte. En el último segundo antes de que mi conciencia se desvaneciera, descubrí que Jonathan ya se había levantado y se había marchado corriendo hacia el otro lado de la calle. La mujer que esperaba el semáforo en rojo al otro lado de la calle era Nicole. Capítulo 16. ¿Nicole no estaba muerta? Me desmayé por la pérdida excesiva de sangre, y pasó muchísimo tiempo hasta que un camarero llamó a una ambulancia y me llevaron al hospital. Un hospital común no pudo descubrir el problema exacto. Solo me dijeron que mis indicadores estaban mal y que necesitaba hacerme más exámenes. El sistema dijo que la enfermedad terminal tendría 3 episodios en total. La primera hemorragia nasal ocurrió durante la discusión con Gabriel. La segunda fue ahora, y la tercera sería la muerte. Cuando desperté, la única persona a mi lado era el asistente de Víctor. Dijo que Víctor estaba muy preocupado por mí, pero que tenía asuntos urgentes y no podía apartarse, y que había ordenado a los médicos que debían curarme sin falta y que no podía haber ningún error. Él es su hermano, sin duda protegerá bien a su hermana menor. Así que usted también debe cuidar su salud y no entristecer a su hermano. Después de oír eso, me eché a reír a carcajadas. Desde que Víctor oyó parte de la trama, me había tratado como si fuera un tesoro, muerto de miedo de que si me rozaba o golpeaba, también lo arrastrara a él a la muerte, y ahora que había pasado algo tan grave, aún así no vino. Debía de haber ido corriendo a ver a la falsa Nicole, ¿verdad? Exacto. La verdadera Nicole hacía mucho que se había convertido en cenizas. La mujer con la que Jonathan se había encontrado se llamaba Lily. Se parecía mucho a ella, pero no era ella. Sin embargo, todos aceptaron de inmediato su existencia y la trataron como si Nicole hubiera regresado, como si simplemente hubieran olvidado lo ocurrido en el pasado. Mis padres la llevaron a casa y la reconocieron como su ahijada. Gabriel regresó conduciendo desde otra ciudad durante la noche, trayendo informes financieros y documentos de la empresa. Con los ojos enrojecidos, dijo que todos estos años había protegido muy bien la compañía, y Jonathan, por su parte, se negó a devolverme esa parte del dinero de la dote. Dijo que ese dinero había sido de Nicole desde el principio, y que él solo estaba devolviéndoselo a su legítima dueña. Capítulo 17. Jonathan vino a negociar conmigo por iniciativa propia, y además trajo a Lily con él. No solo se negó a firmar mi documento, sino que también quería que yo firmara una autorización de transferencia patrimonial para pasar el dinero al nombre de Lily. Ah, así que tú eres Olivia, ¿de la que todos hablan? Lily sonrió y me tendió la mano. Aunque Nicole jamás sonreiría así, Jonathan seguía mirándola embelesado, convencido de que ella era la mujer de la que estaba enamorado. Vamos a conocernos. A partir de ahora, yo seré tu hermana mayor. Jonathan está a punto de convertirse en tu cuñado. Me ha propuesto matrimonio. J.E. Me quedé inmóvil un segundo y luego le devolví lentamente el apretón de manos a Lily. Entonces, con la otra mano, agarré la taza de café y se la estampé con fuerza en la cara a Jonathan. De verdad eres todo un experto en buscar sustitutas. ¿El dinero de Nicole te sirve como reliquia familiar? Cuando tu bisnieto se case, ¿también vas a decir que su novia se parece a Nicole y vas a pedirme que transfiera la propiedad? El café borró la sonrisa del rostro de Jonathan, y la taza también le golpeó tan fuerte que empezó a sangrar por la nariz en el acto, asustando a todos. Solo Lily sonrió lentamente. Capítulo 18. Lily. En cuanto pensé en ese nombre, supe que era el sistema. Dijo que había entrado en la historia en este momento porque tenía miedo de que yo me arrepintiera. En las horas previas a mi aparición, la afinidad de Jonathan por Nicole había bajado a 50, y la que sentía por ti había subido a 88. Tenía miedo de que te dejaras engañar por ese cabrón, así que aparecí para provocarte. Pero Jonathan es un desgraciado. Cree que cuanto más te enfadas, más lo amas. Ahora su nivel de afinidad está al máximo. Está completamente enamorado de ti. Según los datos, el 85% de las esposas sufridas de novelas de maltrato soportan y se hacen a un lado cuando regresa la luz de luna blanca, y esperan en silencio a morir. De ellas, el 99% primero le da una bofetada a la luz de luna blanca, obtiene una victoria moral en lo psicológico, aparenta haber despertado con sus palabras, y luego aún así espera en silencio a morir. De esas, otro 65% termina, después de que el protagonista masculino se enamore de ella antes de morir, diciendo, te deseo felicidad eterna con la mujer que no amas, y usa su propia muerte para hacer que el hombre se arrepienta durante toda su vida. Tú no serás ese tipo de esposa cegada por el amor, ¿verdad? ¿Verdad que no? Me llevó mucho tiempo aceptar esa noticia absurda. Ni siquiera sabía por dónde empezar a burlarme de ese desgraciado de Jonathan. Si no hubiera contraído una enfermedad terminal y no estuviera al borde de la muerte, él nunca se habría enamorado de mí, ¿verdad?
Lily tomó cucharada tras cucharada del nido de pájaro que mis padres le habían enviado para que se alimentara y me lo fue dando, mientras me preguntaba qué quería hacer a continuación. Ya que Jonathan se ha enamorado de mí, haz que descubra que yo también tengo una enfermedad terminal. Quiero ver cómo intenta redimirse conmigo. Lily asintió obedientemente y luego cambió a otro cuenco de sopa de vejiga natatoria para seguir dándomela. Me pareció extraño. ¿No dijiste que eras un regalo extra? ¿Que Nicole te dejó al completar su misión? Entonces, ¿por qué tu servicio es tan atento? Lily removió la sopa con la cuchara y no tenía muchas ganas de responder a esa pregunta. Capítulo 19. Yo no tenía ningún cruce con el hospital donde Jonathan se estaba tratando, así que Lily metió a escondidas mi historial médico entre los documentos del médico de Jonathan, para que él descubriera la verdad sin querer. Pero Jonathan todavía no lo había descubierto cuando mi enfermedad terminal sufrió su tercera recaída. Esta vez, de verdad me voy a ir. El día del ataque coincidía justamente con la junta de accionistas. Cuando Gabriel vino a recogerme a casa, me dijo que no me pusiera nerviosa y, con toda calma, me tendió una taza de café. Bébelo, te sentirás un poco mejor. Pero dentro había una dosis excesiva de somníferos. Yo soy alérgica a los somníferos. Después de que me reanimaran de urgencia, yacía en la cama con la conciencia flotando, incapaz de moverme y sin poder abrir los ojos, oyendo únicamente a la gente llorar sin parar. La que lloraba más fuerte era mamá. Decía que no había querido matarme, que solo había escuchado a Gabriel y había puesto el medicamento en el café para que durmiera un rato, para que hoy no molestara el regreso de Lily para heredar la empresa. Así que Gabriel volvió a engañarme una vez más. Quien también estaba destrozado era Víctor. Yo estaba a punto de morir, y a él tampoco le quedaba mucho tiempo de vida. Antes de perder el conocimiento, le contó a toda la familia el secreto que había oído, y asustó a todos. Papá se arrodilló frente a mi cama y les pidió a los médicos que me salvaran costara lo que costara. Dijo que estaba dispuesto incluso a arruinarse por completo. Mientras lloraba, mamá me tomó la mano con sumo cuidado y preguntó en voz baja: «Tú solo uniste la vida de Víctor a la tuya, no la de nadie más, ¿verdad? Ahora que lo pienso, Víctor ni siquiera es nuestro hijo biológico, ya no pertenece a esta familia. Romperemos relaciones con él de inmediato». Papá levantó de repente la mano y le dio una bofetada a mamá. Como no tenía dónde descargar toda su rabia, le dio otra con el revés de la mano. En el fondo, todo esto es culpa tuya. En aquel entonces, tu avaricia no tenía fin. Te metiste en mi cama y aún así querías meterte en la cama de otros hombres. Y al final te quedaste embarazada de gemelas. Ya habría sido bastante si Olivia y Nicole hubieran sido iguales. Pero justo la diferencia entre esas hermanas era tan grande. Nicole, tan brillante y lista. Esa sí era la hija que debía ser mía. Olivia es tonta como un cerdo. Seguro que la contaminó otro hombre. ¿Cómo no iba a detestarla? Pero ahora que lo pienso, las dos eran claramente mis preciosas hijas. Así que esa era la razón por la que toda mi familia me había odiado desde que nací. ¡Qué absurdo! Y ese mocoso de Víctor también. Un abusón que intimida a los débiles y se aprovecha de tener respaldo. ¿Cómo se atreve un hijo adoptivo a intimidar a mi preciosa hija? Todo es culpa suya. Papá caminaba de un lado a otro por la habitación, desesperado. Al final encontró un peluche de zorro y me lo metió entre los brazos, haciéndome abrazarlo con fuerza. «Hija, esta es la muñeca que más querías cuando eras pequeña. Papá no se la compró a tu hermana, solo te la compró a ti. Toda la familia te maltrató, pero quien más te quiere es papá. Sé buena». Qué irónico. Esas escenas de las novelas en las que, en cuanto la protagonista tiene una enfermedad terminal, toda la familia entra en razón de repente son mentira. Donde existe en este mundo algo como un despertar de la conciencia. Un arrepentimiento que surge de la nada. Solo cuando se ven afectados sus propios intereses se ven obligados a arrepentirse y a pedir perdón. En ese momento, mis padres por fin se dieron cuenta. Sus vidas y sus muertes estaban firmemente atadas a mis manos, pero por mucho que intentaran agradarme ahora, ya no serviría de nada. Capítulo 20. Al tercer día de seguir con vida gracias a las máquinas, de pronto desperté. La luz del sol fuera de la ventana era cálida, y mi cuerpo también se sentía cómodo. Gabriel no sé qué método usó para esquivar a los guardaespaldas y colarse en mi habitación del hospital. La ternura que antes había en sus ojos ya había sido reemplazada por frialdad. Me dijo: «¿Por qué te has levantado de la cama? Vuelve a acostarte. No me hagas preocuparme. ¿Estás diciendo la verdad o estás mintiendo?» Gabriel se quedó paralizado un instante y luego forzó una sonrisa hipócrita. «Cuando se trata de ti, nunca he dicho ni una sola mentira». Me ayudó a volver a tumbarme en la cama, me colocó una mesita y empezó a hablar sin prisas de la empresa. Sacó varios fajos gruesos de documentos para que los mirara.
Hoy te ves de bastante buen ánimo. ¿Quieres revisar los proyectos? Ya he revisado todos los contratos. Si no hay problema, fírmalos directamente. Los hojeé por encima sin mucho cuidado. Entre los documentos había varias páginas de un acuerdo de transferencia de acciones. Y la beneficiaria era Lily, bajo la mirada de Gabriel. Firmé mi nombre trazo a trazo y estampé mi sello personal. Gabriel quedó muy satisfecho, creyendo que yo no había notado nada. Después de firmar, lo miré con lástima. Desde el día en que nos conocimos, me has mentido incontables veces, ¿verdad? Gabriel, por instinto, se ajustó las gafas y dijo que yo estaba cansada y que debía descansar tranquila. Ya que era así, no iba a arruinarle la sorpresa. Dejaré que siga mintiendo y que un día muera de repente. Ya le había preparado una forma de morir a cada uno de esos hombres basura. Gabriel está lleno de mentiras y lo que más le gusta es jugar conmigo tratándome como si fuera tonta. Así que dejaré que siga mintiendo. Cada vez que me mienta, tendrá que entregar un día de su vida a las personas del mundo que lo necesiten. Si una persona lo necesita, entregará un día. Si lo necesitan 10.000 personas, entregará 10.000 días. Desde que apareció el sistema, Gabriel ya ha sacrificado varios años de su vida por mí. De verdad que es un gran benefactor. Capítulo 21. En la tarde de mi último destello de lucidez antes de morir, Víctor también despertó. Me preguntó, tu final está cerca, ¿verdad? Había en su voz una calma difícil de describir. Yo estaba sentada junto a su cama, pelando una manzana para comérmela, e incluso le pregunté si quería un trozo. El sistema dijo que, si todos me hubieran querido un poco más, aunque fuera solo tratándome como a una persona normal, este libro no se habría convertido en una historia de maltrato, y yo no habría muerto. Víctor dejó caer en silencio unas lágrimas y dijo con amargura, de verdad nunca te odié, Olivia. Cuando llegué por primera vez a esta casa, hacía lo mismo que hacían mamá y papá. Tenía que obedecer para poder ser su hijo. Más adelante, yo tampoco pude controlar mis emociones, pero de verdad nunca te odié, Olivia. Cada vez que cocinabas gachas o hacías un pastel, yo me lo comía. Cuando te castigaban encerrándote, incluso te llevé chocolate. Es solo que tu hermano nunca fue bueno expresándose. Guardé todo mi amor en el corazón. Mientras hablaba, tomó temblando un termo de comida y me lo tendió. Dentro había agua caliente y arroz que él mismo había echado. Tenía tanta prisa que se le cayó directamente al suelo. Y luego, agarrándose humildemente a la pernera de mis pantalones, me suplicó, ¿cómo hacías siempre las gachas? Enséñame. Sí, y enséñame también a quererte. ¿De acuerdo? Tu hermano te dará la mitad de su vida. Dile al sistema que nos deje vivir bien. Sin expresión alguna, desenrosqué la tapa y se lo vacié todo sobre la cabeza a Víctor. Y con eso puse fin por completo a su vida. Antes, cuando mis compañeros me acosaban, él también me miraba desde arriba de esa misma manera, y luego me echaba un cubo de agua fría encima, riéndose y burlándose de mí. Ahora, se lo estaba devolviendo todo. Capítulo 22. Ya no recuerdo cómo me fui al final. Al final, fue Jonathan quien se quedó en la habitación del hospital viendo cómo intentaban salvarme. Su rostro ceniciento parecía incluso más el de un muerto que el mío. Mientras los médicos intentaban reanimarme, él estaba arrodillado en el suelo, inclinándose una y otra vez ante Lily. Decía que si podía llevarse toda su vida y dejarme vivir a mí, si le quedaba un día, que me dieran ese día, si le quedaba un año, que me dieran ese año. El sistema era todopoderoso, así que tenía que haber otra manera. Lily sujetaba mi alma con una mano, mientras con la otra levantaba con fuerza la barbilla de Jonathan. ¿Sabes qué es lo más miserable del mundo? El amor que llega demasiado tarde. ¿La amas? Entonces, ¿qué hiciste antes? ¿Solo arrepentirte después de que ella muere? Ni los perros querrían algo así. En medio del llanto desesperado de Jonathan, mi muerte fue declarada. En ese mismo instante, ocurrió un grave accidente de tráfico en las afueras de la ciudad. Gabriel había ido con mis padres a visitar tumbas, y un camión conducido por un familiar suyo los embistió de frente y los lanzó por los aires. Ni el causante ni las víctimas dejaron un cuerpo entero. De la noche a la mañana, lo único que quedó vivo en su familia fue el perro que criaban. Oh, su retribución había llegado. Capítulo 23. Lily iba a llevar mi alma al centro de acogida, y por el camino vi a mis padres. Estaban sentados espalda con espalda a la entrada de la oficina de asuntos civiles. Cuando escucharon la noticia de mi muerte, se les pusieron los labios blancos del susto, y ya ni siquiera tuvieron fuerzas para entrar a tramitar el divorcio. Ellos pensaban que Víctor no era hijo biológico suyo, así que el vínculo de destino compartido no podía alcanzarles a ellos. Que si se divorciaban, yo odiaría a mamá pero no a papá, y así intentarían por todos los medios escapar de mi venganza.
Aquella estupidez me hizo soltar una carcajada. Nunca llegarían a saber que yo jamás le pedí al sistema que los castigara. ¿Qué gusto habría en que murieran de golpe? Si sabes que hay una cuchilla suspendida sobre tu cabeza, pero no sabes cuándo va a caer, y vives cada día temblando de miedo y sufriendo, ese es su mejor castigo. Mientras me reía, de pronto volví a ver a mi yo de la infancia. Vi a mi yo de 6 años castigada y encerrada, acurrucada debajo del escritorio y llorando, cuando de pronto un trozo de chocolate entró por la ventana. Afuera, Nicole, que apenas era más alta que yo, había trepado hasta el 3er piso con una escalera. En realidad había traído a la espalda muchísima comida, pero por desgracia sus brazos eran demasiado cortos y no pudo lanzarla toda hacia adentro. Al día siguiente, yo creí que aquel chocolate era la comida que me había dado la criada, así que había sido ella. Una ráfaga de niebla blanca pasó, y volví a ver a mi yo de 16 años persiguiendo a Jonathan para hablarle, pero Jonathan acababa de ser rechazado por Nicole, así que me apartó con violencia y hasta me soltó un insulto. «Cállate, gorda». Lloré durante muchísimo tiempo en la cancha. Nicole, que ya se había ido a casa, volvió a ponerse la mochila y regresó a buscarme. Fingiendo que pasaba por allí al salir del estudio nocturno, me metió un caramelo en la boca y, con frialdad, me preguntó si me iba o no. Por último, vi la víspera de mi compromiso. A los 26 años, Nicole llevó a casa a Víctor borracho y, de paso, se bebió las gachas que yo había cocinado para él, dejando el cuenco vacío junto a la cama de Víctor. ¿Mamá y papá solo van a dar esta miseria como dote? Puede que ellos no tengan vergüenza, pero yo sí. Si esto se sabe, ¿acaso va a parecer que yo, Nicole, he caído tan bajo? Al fin y al cabo, es mi hermana menor de sangre la que se va a casar. Ella siempre había sido orgullosa y altiva, y dejaba a toda la familia sin palabras. A los 500,000 yuanes de dote que habían dado mis padres, ella les añadió 2 ceros más. Eso era lo mejor que podía darme. Así que yo era la protagonista de una historia de maltrato, y Nicole era la secundaria adorada por todos. Cuando estaba viva, yo no podía sentir ningún amor, y aún así ella se esforzaba al máximo por darme calor. Más tarde, Nicole completó su misión, y el sistema le preguntó cuándo quería irse. Capítulo 24. Podía usar el tiempo de vida que Jonathan había donado y el que Gabriel había sacrificado, pero tenía que resucitar con una nueva identidad y no podía alterar el orden normal del mundo. Antes de resucitarme, el sistema me preguntó si, como Olivia, todavía había algo que quisiera hacer. Lo pensé un momento y le pedí que levantara una suave brisa y llevara las margaritas favoritas de Nicole hasta su lápida. En el futuro, yo también quiero ser enterrada a su lado. Déjame saludarla con antelación. Ah, cierto. Nicole también te dejó una carta. Capítulo extra 01, la carta de Nicole. Pequeña tonta, si estás leyendo esta carta, significa que no moriste. Así que voy a felicitarte un poco. Gracias por despertar del argumento y salvarte a ti misma por una vez. Esta historia de maltrato hacia las mujeres da bastante asco. Necesitaba que yo fuera absurdamente excepcional solo para resaltar lo mediocre que eras tú. Quería que todos me quisieran a mí para usarme como herramienta para torturarte a ti, la que no era querida por nadie. Al final, después de sufrir todas las injusticias, enfermabas de gravedad hasta el último segundo antes de exhalar tu último aliento. No llegaba ninguna disculpa. Apenas cerrabas los ojos, todos se arrepentían y se apresuraban a decir que te amaban. Incluso los errores que cometió nuestra madre durante el embarazo terminaban cargándolos sobre ti. ¿No es ridículo? Pero, si lo piensas bien, cuando una historia quiere maltratar solo por maltratar, ¿para qué necesitaría alguna lógica? Hay demasiadas chicas como tú que nacen encontrándose con la injusticia y soportan demasiados agravios. Entonces depositan sus esperanzas en la fantasía. Fantasean con abandonar este mundo llenas de agravio y resentimiento, para que entonces el mundo entero despierte y se dé cuenta de lo buenas que eran, y los hombres y mujeres que las humillaron hagan fila ante su tumba para arrepentirse. Y la venganza más cruel que imaginan no pasa de que un hombre no vuelva a casarse en toda su vida. Una simple victoria espiritual. Es bastante ridículo. Hasta el día en que la tierra se destruya, los malvados no se arrepentirán por iniciativa propia. Así que lo pensé miles y miles de veces, intentando salvar a la tú de esta historia. Te dejé mi herencia, te dejé el sistema y puse en tus manos la hoz de la venganza. Por suerte, no hiciste la estupidez de sufrir tú sola para completar a todos los demás. Al final, por favor recuerda esto, lo más importante para una chica no es ser querida por los demás, ni ser muy inteligente o muy hermosa, sino su dignidad y el valor de no rendirse ante las dificultades. No te marchites lentamente en el barro, esperando a que la gente te compadezca para que entonces recuerde arrepentirse. Nazcas en la tierra que nazcas, debes esforzarte por abrirte paso fuera de ella.
Volvértelo bastante fuerte y hacer que quienes te humillaron se arrodillen por su propia voluntad a pedir perdón. Capítulo 02. Solo después de leer esta carta entendí que Nicole había cambiado todas sus recompensas por ayudarme. Ese supuesto regalo extra no era más que una excusa inventada por el sistema. Entonces, ¿Nicole todavía puede volver a casa? No, todavía tiene que ir a la siguiente historia para completar otra misión, y el papel que le tocó esta vez es bastante miserable. Espero que sobreviva. Pensé unos segundos y le hice otra pregunta al sistema. ¿Puedo ir a ayudarla? Capítulo 03. Después de la muerte de mi padre, dejó toda su herencia a mi hermano menor. Así que mi madrastra envolvió todas sus cosas viejas en una cortina rosa de peonías y se fue de la casa. Aunque había servido a la familia durante 20 años, nosotros seguíamos sin considerarla parte de la familia. Poco después, murió de enfermedad. Como mi padre nunca la había llevado a registrar el matrimonio, cuando la cremaron no hubo nadie que se hiciera cargo de ella. En un abrir y cerrar de ojos, llegué 20 años al pasado, al día en que mi madrastra acababa de entrar en la casa, y volví a ver a Nicole, joven y hermosa. No recordaba nada, era débil y tímida, y con mucho cuidado intentaba agradarme con una margarita en la mano, llamándome hija. Sonreí y le tomé la mano. No tengas miedo. Esta vez me toca a mí salvarte.